La ponencia que se presenta tiene como título El modelo de Van Hill y clasificación de cuadriláteros, realizado por la maestra Viridiana Galicia Hernández, el maestro Pablo Rodrigo Seleni Vázquez y narrado por Amini Muñoz Marcos. Los maestros de primaria y secundaria están familiarizados con algunos de estos incidentes. Un alumno reconoce un rectángulo pero no lo puede definir con sus propias palabras. Niños pequeños indican que es como una mesa o una ventana. Un estudiante afirma que un cuadrado no es un rectángulo. Confunden esfera con círculo. Confunden cuadrado y rombo dependiendo de su posición. Ejemplo de ello es en la figura 1 y la figura 2. ¿Por qué son muy comunes las situaciones anteriores? Porque la enseñanza se inclina hacia la simple memorización de términos y propiedades geométricas, pero se olvida que los conceptos geométricos se pueden encontrar en muchos objetos cotidianos y que la comprensión de los conceptos matemáticos tiene una evolución, que no se limita a la simple identificación. En la fotografía vemos la forma tradicional de trabajar. Los niños hacen únicamente dibujos de cubos, cilindros y paralelepípedos sin manipular objetos. Tal forma de trabajar es un tanto inútil, pues al final del curso el niño será incapaz de identificar formas geométricas, debido a que en el dibujo se pierden muchas de las propiedades tridimensionales. De acuerdo con el modelo de Van Hill, si el alumno es guiado por experiencias adecuadas, avanza a través de los 5 niveles de razonamiento. Los niveles de razonamiento describen los distintos tipos de razonamiento geométrico de los estudiantes a lo largo de su formación matemática, que va desde el razonamiento intuitivo de los niños de preescolar hasta el formal y abstracto de los estudiantes de las facultades de ciencias. Son 5 niveles y hay pequeños cambios en su descripción según el autor que se consulte. A continuación, vamos a describir cuáles son las características de cada nivel desde la perspectiva del aprendizaje de los estudiantes. El nivel 0, que es la visualización o reconocimiento. Los objetos se perciben en su totalidad como una unidad sin diferenciar sus atributos y componentes. Se describen por su apariencia física mediante descripciones meramente visuales y relacionándolos a objetos familiares del entorno. No se reconocen de forma explícita componentes y propiedades de los objetos. El nivel 1 de análisis, aquí se perciben los componentes y propiedades de los objetos y figuras. Esto lo obtienen tanto desde la observación como de la experimentación. De una manera informal, pueden describir las figuras por sus propiedades, pero no de relacionar unas propiedades con otras o unas figuras con otras. No pueden elaborar definiciones. Experimentando con figuras u objetos pueden establecer nuevas propiedades. Sin embargo, no realizan clasificaciones de objetos y figuras a partir de sus propiedades. El nivel 2, de deducción informal, ordenación o clasificación. Los estudiantes empiezan a generalizar con lo que inicia el razonamiento matemático, señalando qué figuras cumplen una determinada propiedad matemática, pero siempre consideran las propiedades como independientes, no estableciendo relaciones. El nivel 3 de deducción formal. En este nivel ya se realizan deducciones y demostraciones, viendo su necesidad para justificar las propiedades planteadas. Se comprenden y manejan las relaciones entre propiedades y se formalizan en sistemas axiomáticos. El nivel 4 de rigor. Se conoce la existencia de diferentes sistemas axiomáticos y se pueden analizar y comparar diferentes geometrías. Se puede trabajar la geometría de manera abstracta sin necesidad de ejemplos concretos, alcanzándose el más alto nivel de rigor matemático. Este es en el que se desarrollan en un curso universitario o un estilo lineal en la exposición como en los elementos de Euclides. Además, el modelo de Van Hill propone fases de enseñanza. La fase 1, que es de actividad. Aquí se propone una actividad que involucra manipular objetos concretos o que el alumno haga trazos utilizando su juego de geometría. La actividad tiene como finalidad que el alumno se familiarice con el objeto geométrico. Se trata de determinar o acercarse lo más posible a la comprensión real de los alumnos. Se trata de que el maestro despierte el interés y curiosidad de los alumnos con respecto a la actividad. La fase 2, que es la orientación dirigida. Ahora, mediante preguntas adecuadas, se trata de determinar
cuánto saben los alumnos respecto de los conceptos involucrados en la actividad. El maestro debe relacionar de acuerdo a la calidad de las respuestas para evitar, o en este caso, avanzar o ir más despacio, teniendo en cuenta las dificultades que presentan los estudiantes. La fase 3 de explicación. Es una fase de intercambio de ideas y experiencias entre los alumnos y en la que el papel del profesor se reduce a observar. Su actuación va dirigida a escuchar y corregir el lenguaje de los alumnos conforme lo va requiriendo este nivel. La interacción entre estudiantes es importante, ya que se les obliga a ordenar sus ideas, analizarlas y expresarlas de modo comprensible para los demás. Los alumnos aprenden unos de otros, se preguntan, se ayudan, se explican, entre otras cosas. En la fase 4, que es libre, el docente plantea actividades más complejas, fundamentalmente referidas a aplicar lo anteriormente trabajado, por ejemplo, construir poliedros de manera libre. Esta actividad deberá ser lo suficientemente abierta para que puedan ser abordadas de diferentes maneras o situaciones problemáticas que pueden ser resueltas por varios métodos, fomentando la creatividad de los alumnos. Los alumnos de manera natural descubrirán la necesidad de justificar sus respuestas y producciones. Poco a poco, ir mejorando su razonamiento y su lenguaje será cada vez más claro. La fase 5 de integración. No se trabajan contenidos nuevos, sino que solo se sintetizan los ya trabajados. Se pasaría a una breve clase de lápiz y papel, donde los alumnos podrían redactar con sus propias palabras las propiedades descubiertas. Posteriormente, el maestro mejora la redacción usando los términos adecuados. También se pueden incluir actividades de evaluación, ya que éstas se integran de manera fácil, donde aquí se evaluará en conjunto si los alumnos alcanzaron la meta fijada. Con las fases de enseñanza se pretende ayudar a los alumnos a preparar su avance en su razonamiento. Por lo tanto, en la práctica, este modelo deja pendiente a los docentes resolver el siguiente problema. ¿Cómo ayudar al alumno a transitar de un nivel a otro? Por lo tanto, el planteamiento del problema consiste en cómo enseñar geometría en primaria y secundaria utilizando las fases de enseñanza de Van Hill. En particular, cómo preparar el camino hacia la clasificación de cuadriláteros para que no se reduzca a la memorización de términos. Por lo tanto, para llegar a la clasificación de los cuadriláteros en primaria y secundaria se tienen estas fases de enseñanza, las cuales son propuestas por Van Hill y podemos avanzar desde un reconocimiento de clase de figuras geométricas hacia el reconocimiento de los diferentes cuadriláteros y establecer sus definiciones según el paralelismo o perpendicularidad de sus lados, hasta llegar a la demostración de sus propiedades. Para ello, la propuesta considera diversas actividades a través de actividades de construcción. Consideramos que pueden trabajarse en varios niveles de acuerdo a la edad de los alumnos y al nivel de exigencia en su habilidad. Daremos ejemplos de cómo se puede implementar el modelo, pero no con demasiado detalle, para que el docente fácilmente los pueda adaptar a las necesidades concretas de sus alumnos. El desarrollo depende de las respuestas de los alumnos. No podemos prever cómo contestarán y desarrollarán las actividades. Creemos que lo más importante de las fases anteriores es que el docente presente actividades que despierten el interés y la curiosidad de los alumnos. En esto consiste nuestra principal aportación: sistematizar algunas actividades que no aparecen en los libros de texto mexicano y que poco a poco se van conociendo, pero de manera aislada. Ejemplo de ello, en la imagen vemos el cubo calcetín, que puede ser girado y cambiar las caras exteriores en interiores. Esta actividad sirve para reafirmar la fase libre. Los sólidos platónicos. Sus caras son polígonos regulares. En contraste con el enfoque memorístico para la enseñanza de la geometría, se propone que los alumnos tracen el desarrollo de los poliedros platónicos, prismas, pirámides y manipulen objetos para ir enriqueciendo su lenguaje y poco a poco ir identificando sus propiedades. Otra actividad es la construcción de pirámides para identificar la altura. De otra manera, es común que confundan la longitud de la arista con la altura. Ejemplo de ello son las fotografías 1 y 2. En las fotografías 4 y 5 se puede observar la construcción de poliedros con popotes. Y en la fotografía 6 se observa un octaedro dentro de un cubo
el cual el octaedro es el dual del cubo que se obtiene uniendo los puntos medios. Los sólidos arquimedianos se obtienen de los sólidos platónicos truncando sus caras. Se obtienen combinaciones de caras cuadradas y triangulares, por ejemplo, en el caso del cubo truncado. Con respecto a la discusión sobre cómo clasificar los cuadriláteros, esto se trabaja en la fase de integración, después de realizar diversas actividades. A la izquierda, la más sencilla, la cual se puede aplicar en primaria. Podemos observar que tenemos al cuadrilátero, al trapecio, a los paralelogramos, y el cual se divide en un rectángulo, en rombo y hasta llegar al cuadrado. A la derecha se introducen los cometas que tienen diagonales perpendiculares, que tienen un cuadrilátero, el cual tiene 4 lados, el trapecio cuadrilátero con un par de lados paralelos, el paralelogramo tiene 2 pares de pares paralelos, el rectángulo es un paralelogramo con 4 ángulos rectos, el rombo paralelogramo con 4 lados iguales. Con respecto a los ejes de simetría, aquí se obtiene un esquema cuya apariencia es muy diferente. El cuadrado tiene 4 ejes de simetría, el rectángulo 2, uniendo sus puntos medios, el rombo 2 ejes de simetría, que son sus diagonales, hasta que cualquier cuadrilátero que no tiene ningún eje de simetría. Así, la tradicional clasificación de cuadriláteros puede resultar interesante y mostrar al niño la necesidad de tener cuidado en las definiciones. En los libros de texto suele haber pequeños errores o imprecisiones y los docentes confunden la definición con sus propiedades. Ayudar a los alumnos a comprender requiere también comprender los niveles de Van Keel, pues no basta con repetir definiciones, debe haber actividades motivadoras y perfectamente planeadas. Obviamente, hay que detallar de mayor forma cómo implementar las fases de enseñanza, pero esto será en otra ocasión. Gracias.